Estimados alumnos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra área de educación cívica. Vamos a dar inicio el día de hoy. Les saluda Miss Pilar. Recuerden que estamos trabajando en nuestra sesión número 4. Tema: la Constitución Política del Perú, tercer bimestre, quinta unidad. Ya estamos terminando nuestra quinta unidad. Recuerden que nuestra quinta unidad se llama Valoramos nuestra naturaleza que da vida a la vida. Muy bien. Acá tenemos algunas imágenes representativos, por ejemplo, el Perú, el Estado de la Nación. ¿Qué más tenemos? Nuestro Congreso, nosotros mismos como peruanos y la Constitución Política del Perú de 1993. ¿Sabes qué contiene la Constitución Política del Perú? ¿Es importante conocer su contenido? ¿Desde cuándo tenemos una Constitución Política del Perú? ¿De qué año es la última constitución? Todas estas preguntas son algunas de las que nos hacemos a diario, ¿no? Cuando escuchamos que hablan, por ejemplo, hoy en día está mucho el Congreso en las noticias y siempre resaltan, ¿no? Pero el artículo tal de tal. Entonces, ¿en dónde se encuentran todo eso? Todo eso se encuentra también dentro de la Constitución Política del Perú. Y es nosotros necesario saber o por lo menos tener una noción básica de eso. Bienvenidos, niños, todos a cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución Política del Perú. ¡Viva el Perú! Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú es la ley fundamental del país. Considera la ley de leyes, ¿no? Entonces es algo fundamental en nosotros. Tiene la función de organizar el Estado, la forma de gobierno, las atribuciones y límites de nuestro Perú, ¿no? Después de la proclamación de la independencia del Perú, el general San Martín convocó a un Congreso Constituyente para elaborar la primera Constitución del Perú, la cual se promulgó el año de 1823. Hasta el momento, nuestro país ha tenido 12 constituciones a lo largo de su vida republicana. En la actualidad, la Constitución vigente fue elaborada y promulgada por el Congreso Constituyente Democrático en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori en el año 1993. Bien, en nuestra institución, como decía, tenemos 12 instituciones. ¿Cuáles son las que destacan? 1823, que consagra la independencia del Perú. En 1856, que introduce el gobierno democrático. En 1933, proclama la libertad de religión. En 1979, los analfabetos tienen derecho al voto. En 1993, el Estado protege contra el despido arbitrario. Esas son una de las cosas que más destacan dentro de nuestras 12 constituciones que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo nacieron las constituciones? Una de las cosas por la que hemos sido guiadas fue la Carta Magna obtenida de Juan Sin Tierra en el año 1215. La independencia de las 13 colonias en 1776 y crearon la Constitución de 1787. También la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, según la Constitución francesa. Recuerden que ellos también fueron una inspiración, o podríamos decir así, una de las cosas que nos incentivaron para que nuestro país también pidiera el grito de libertad, ¿no? Recuerden que antes estábamos bajo la dominación de los españoles. Y estos fueron influentes también para nuestra independencia, al igual que también para la creación de nuestra Constitución. ¿Cuáles son las características de la Constitución? Pues es una realidad jurídico formal porque preside los ámbitos jurídicos y políticos, es una realidad política organizadora, es un medio para limitar los poderes públicos y privados, ¿no? Que contiene valores fundamentales sobre lo que se organiza la sociedad en búsqueda de la tolerancia. Contiene también los derechos fundamentales. ¿Cuál es su organización y numeración de la Constitución Política del Perú?
Está organizada en artículos, en incisos, de manera literal y en párrafos, ¿no? Por ejemplo, ustedes escuchan según el artículo 2, según el inciso 24, y nos lee, ¿no? Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, ¿no? Párrafo. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. Cada artículo, según su número, nos va a dar un inciso. Según en el inciso nos va a explicar de qué se trata y en cada párrafo nos va a decir detalle por detalle del artículo. Es por eso que algunos dicen, no sé si ustedes han escuchado esa noticia o han visto la noticia de este joven que salió a pasear su perrito por ahí. Y ahí, aparte de todo, él decía, no, yo conozco mis derechos. Pero ¿qué derechos conoces tú? Los derechos que se encuentran dentro de nuestra Constitución Política. La pregunta es, ¿lo habrá leído toda nuestra Constitución Política para que sepa o solamente ha leído lo más importante? No es como por ejemplo, el detenido puede ser dispuesto a disposición del juzgado. Él dice, no, yo conozco mis derechos, no voy a hablar si antes no está mi abogado. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Perú te dice, ¿no?, que tú tienes ese derecho. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros en qué momento defendernos o reclamar? Es habiendo leído nuestra Constitución Política del Perú. ¿Cuáles son las funciones de la Constitución Política? Su función es de consolidación, de organización y de rectoría. Consolidación porque establece la unidad política de la acción del Estado, es decir, la formación y conservación de la unificación política. De organización porque delimita las competencias funcionales, las responsabilidades político-administrativas y coordina las relaciones entre las autoridades y los ciudadanos. Rectoría porque marca el rumbo y sentimiento histórico del cuerpo político y de sus integrantes, ¿no? Entonces son unas funciones muy importantes que también tiene. ¿Por qué es importante la Constitución Política del Perú? Es importante porque establece un orden en el país, no solamente un orden jerárquico, sino también un orden diario, ¿no? Un orden sobre leyes, sobre normas, sobre cómo guiar o cómo gobernar el país. Garantiza el cumplimiento de nuestros deberes y derechos. Ustedes, por ejemplo, saben los derechos del niño, ¿no? Los derechos del niño, los deberes, sus deberes también. Tenemos los derechos humanos que se encuentran también ahí, deberes y derechos, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Por qué más es importante la Constitución Política del Perú? Porque es la máxima ley. Por tal razón se le considera la ley de leyes, como decíamos al inicio, ¿no? No podemos nosotros romper estas leyes, no, por más que tú quieras tener tus propias leyes, no. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Perú es la máxima ley de todas las leyes, ¿no? Porque también es importante porque organiza el Estado y la forma de gobierno. Recuerden que nosotros hemos estado hablando sobre el Estado peruano, ¿no? El Estado peruano que se divide en el poder legislativo, el ejecutivo. Entonces, ahí también se encuentra. Dentro de la Constitución Política lo detalla paso a paso según la forma de nuestro gobierno, según de cómo está organizado nuestro Estado. La Constitución Política lo detalla paso a paso. Muy bien, recuerden que la fecha de promulgación de nuestra Constitución fue el 29 de diciembre de 1993, se publicó el 30 de diciembre y entró en vigencia el 31 de diciembre de 1993. ¿Cuál es el preámbulo que encontramos? Dice, el Congreso Constituyente democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han procedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución, ¿no? E inicia la Constitución Política del Perú. Preguntas concurrentes. ¿Cuántas leyes hay en la Constitución Política del Perú? Consta de 200 artículos, 26 capítulos y 16 disposiciones finales y transitorias, ordenados en 6 títulos, así como un preámbulo y una declaración. ¿Qué sucedería si no existiera la Constitución Política del Perú?
Si no existiera la Constitución Política del Perú, no tuviéramos derechos, por ejemplo, derecho a la vida, a la libertad, al culto, a la libertad de pensamiento, al voto, a la educación, a la salud, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario que nosotros analicemos la Constitución Política del Perú. Tiene reformas, sí, hasta hoy en día tiene reformas, tiene normas legales y siempre el diario oficial del peruano siempre nos está actualizando sobre estas, ¿no? Sobre qué normas, sobre qué reformas se habla siempre dentro de nuestro estado, ¿no? Muy bien, estimados alumnos, hasta ahí es la introducción de nuestra Constitución Política del Perú para el día de hoy. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.